Muy buenos días y bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 3 de septiembre de 2019 en esta nueva temporada de misderechos.club. Y empezamos, como cada martes, con una entrevista, en este caso al doctor Royo, para hablar sobre el Arnold Chiari. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien en esta nueva temporada, episodio número 126 ya, en el que vamos a hablar, como os decía, en esta entrevista al doctor Royo sobre el síndrome de Arnold Chiari. Pero antes os voy a pedir, como siempre, que pues nos sigáis. Ya os dije en el último episodio, en el 125, que nos íbamos a centrar en un único objetivo, que era el de estar lo más arriba posible en la categoría de salud de la plataforma de iVoox. ¿Y qué es lo que os pido entonces? Pues que entréis al episodio de nuestra página web, si nos escucháis, entráis en misderechos.club y ahí en el episodio actual, en el 126, tendréis un enlace que os irá directamente a esa plataforma de iVoox. Entonces ahí simplemente lo que os pido es que os suscribáis a nuestro canal de iVoox y así iréis recibiendo todas las notificaciones de los podcasts que vayamos publicando. Y además también podéis comentar los episodios, que van a ser mucho más participativos, como os dije. Vamos a hacer entrevistas a personas que hayan estado reclamando sus derechos, ya sea una incapacidad laboral, una discapacidad, una negligencia médica, la reclamación de un seguro de vida, etc. Es decir, traeremos a personas, a casos reales, a entrevistar y que nos compartan un poco cómo ha sido su situación a la hora de reclamar esos derechos. Además también traeremos a otros profesionales, a médicos forenses, a jueces, a abogados también de la Seguridad Social, que nos expliquen cómo ven desde su rol, desde su perspectiva, cuál es la circunstancia en la que se encuentran a la hora de relacionarse con esas personas que están reclamando sus derechos. Bien, en la entrevista de hoy vamos a escuchar al doctor Royo. Este doctor es especialista en esta enfermedad, en el Arnold Chiari, y es fundador y director del Instituto Chiari y Siringomelia y de Escoliosis de Barcelona, y es un reputado neurólogo y neurocirujano. Ha dedicado toda su carrera a el estudio de esta enfermedad y también ha compaginado la asistencia sanitaria con el mundo investigador. Es un doctor que hace unos tratamientos que no son los de la medicina convencional, como nos va a explicar, y creo que puede ser muy útil, porque siempre estamos trayendo a muchísimos doctores que sean reputados en la materia. En este caso, el doctor Royo lo es, pero también es una alternativa a lo que se está haciendo en la actualidad y de hace muchos años a la medicina convencional. Así que me parece que era interesante que lo pudierais escuchar. Y si os parece, ahora ya sin más dilación, empezamos a escuchar y a estar muy atentos a lo que nos dice el doctor Royo sobre el síndrome de Arnold Chiari. Hoy en Mis Derechos tenemos el placer de contar entre nosotros con el doctor Royo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El doctor Royo es fundador y director general del Instituto Chiari de Siringomelia y Escoliosis de Barcelona. Es neurólogo y neurocirujano y es además investigador y especialista en investigación y desarrollo e innovación desde los años 80. Ha realizado numerosas publicaciones científicas y ha dado conferencias y cursos sobre el síndrome de Arnold Chiari, que es hoy lo que queremos hablar y dedicar esta entrevista. Entonces, siempre hacemos esa primera pregunta, que es que haya una definición sucinta de qué es en concreto esta malformación de Arnold Chiari. Bueno, en realidad el nombre correcto sería el síndrome de Arnold Chiari. Esto es el nombre que propone la OMS para esta enfermedad. Hay algunos
que proponen la malformación, pero es el síndrome o enfermedad de Arnold-Chiari. El Arnold-Chiari es un hallazgo que se hizo hace 150 años de unos anatomopatólogos, que son los médicos que miran los tejidos, y a nivel del cerebro encontraron unas deformaciones y que los asociaron a un grupo de síntomas y que establecieron la asociación entre estos síntomas y estas malformaciones del cerebro. Las malformaciones que ellos vieron es que una parte del cerebelo se colaba por el agujero del cráneo que comunica con la columna vertebral, y esa parte del cerebelo se llaman amígdalas cerebelosas. Entonces se definió que estos pacientes que pueden tener 100 grupos de síntomas y que nosotros a través de exploraciones complementarias como son la resonancia nuclear magnética, podemos ver el interior del cráneo, vemos que las amígdalas cerebelosas bajan más abajo del agujero occipital y se van a meter en un lugar que no les corresponde al principio del conducto vertebral que hay en el cuello, en las vértebras del cuello. Esto es un poquito la definición del Arnold-Chiari en general. Entonces, el diagnóstico es mediante esta resonancia magnética. Desde luego. Hay varios tipos de Arnold-Chiari. Los que lo estudiaron, tanto Arnold como Chiari, observaron que agruparon varias deformaciones o anomalías en este grupo y llegaron a describir 4 anomalías distintas. Pero lo más frecuente es lo que se llama Arnold-Chiari 1. Y normalmente cuando hablemos de Arnold-Chiari será casi siempre el Arnold-Chiari 1. ¿Qué quiere decir y cómo se diferencian? Pues el Arnold-Chiari 1 es el que solo se ve en el paciente esa anomalía del descenso de estas amígdalas cerebelosas por el agujero occipital. El Arnold-Chiari 2 es cuando se asocia este descenso de las amígdalas con una malformación en el resto de la columna que se llama espina bífida y que provoca lo que se llama una médula anclada. La médula queda atrapada y la asociación de las dos entidades se llama síndrome de Arnold-Chiari 2. Y el síndrome de Arnold-Chiari 3 y el síndrome de Arnold-Chiari 4 son malformaciones cerebelosas que estamos en la idea de que posiblemente sea otro tipo de enfermedad la que afecta. Últimamente se han añadido otras 2 descripciones, el síndrome de Arnold-Chiari 1,5 y el 0. ¿Y por qué le han añadido el 0? Es importante entender el 0 porque muchos enfermos tienen la misma sintomatología que el Arnold-Chiari 1, pero cuando miran las amígdalas no siguen los patrones que definieron como el descenso de las amígdalas, porque según unos neuroradiólogos, solo es Chiari si baja el cerebelo más allá de 3 milímetros del agujero occipital. Otros dicen 5 milímetros, pues se quedan en 3 o en 5. Pero si ese paciente, por lo que sea, tiene 2 milímetros, ya por definición no puede ser un Arnold-Chiari 1 y lo llamarían Arnold-Chiari 0. En realidad nosotros, con nuestras investigaciones, ya habíamos descrito que no necesariamente tenía que bajar tantos milímetros y medir la existencia en tantos milímetros, simplemente por tener una sintomatología adecuada y algunos otros parámetros que nosotros medimos a raíz de nuestras investigaciones. Así pues... Vamos a ir ahora con ello. En ese sentido, ¿es una patología congénita o se puede desarrollar después de nacimiento? Es una patología congénita y que a la vez evoluciona a lo largo de toda la vida. Estos conceptos también se han de basar en lo que se cree que está producido la enfermedad. En la medicina convencional hay la teoría, la última teoría, había una teoría de hace unos 30 años que lo relacionaban con la circulación del líquido cerebral, que había una serie de obstrucciones y por esa razón el cerebelo, las amígdalas bajaban. Pero ahora últimamente la medicina convencional considera de que
es debido a que el cráneo de estos pacientes es más pequeño, no cabe todo el cerebelo y se tiene que colar a través del agujero occipital. Pero después está nuestra teoría, la teoría que nosotros hemos estudiado durante 19 años para demostrarla en una tesis doctoral en el año 1993, y demostramos que en estos pacientes existe una fuerza de tracción a nivel de todo el encéfalo. El encéfalo es lo que hay dentro del cráneo, que se compone de cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Pues hay una tracción de todo el encéfalo y que lo hace descender, y eso es debido a que un ligamento transmite esa tracción. Pero la fuerza en sí es, según nuestros estudios, es debido a la sincronía de crecimiento que hay entre la columna vertebral y la médula. Esta sincronía de crecimiento está impedida que se deslice por ese ligamento. Ese ligamento queda tenso, tira, y entonces provoca que el cerebelo descienda por el agujero occipital. Y no bajan las amígdalas como obsesivamente dicen en todos los libros. Es el descenso de las amígdalas. Lo que baja es todo el cerebelo. Es así, esto es muy importante de entender, porque en todos estos casos el cerebelo, la parte superior del cerebro, tiene un espacio virtual que se llama espacio supracerebeloso. Pues precisamente a estos pacientes les queda vacío, un vacío importante en ese espacio supracerebeloso, y eso quiere decir dos cosas muy importantes: que esto va en contra del criterio convencional de que el cráneo es pequeño, de que la fosa craneal es pequeña, y en segundo lugar dice de una manera bien clara y lógica de que es el cerebelo el que baja y no solo las amígdalas cerebelosas por impulsar o bien el líquido cefalorraquídeo o porque la fosa craneal sea pequeña. Muy bien, hemos hablado de la enfermedad en sí y del espacio que ocupa, pero me gustaría saber cuáles son los síntomas, independientemente del tipo, me imagino que variarán también en función del tipo, pero ¿cuáles son los síntomas principales? Bueno, nosotros, como he dicho antes, hablaremos principalmente de la forma más frecuente, que es el síndrome de Arnold-Chiari 1. El síndrome de Arnold-Chiari 2 pertenece ya a malformaciones neurológicas más complejas y es otro tema tanto de diagnosticar como de tratar. Pero el más frecuente, los síntomas son principalmente dolores de cabeza, dolores de la columna vertebral, sensación de mareos, inestabilidad, alteraciones en el tacto. Pueden haber uno o muchos de estos síntomas, uno o todos. Y hay 100 grupos de síntomas que pueden aparecer. Ha comentado antes de si esto se podía producir a lo largo de la vida. En realidad es una enfermedad que esta sincronía de crecimiento, el individuo nace con ese problema, con esa tensión mecánica, con esa discordancia, y a lo largo de la vida esa discordancia permanece toda la vida, pero puede agravarse por un accidente, y cuando se produce un accidente en un mecanismo de flexión, puede desencadenar la aparición de síntomas. Por eso hemos ido en alguna ocasión a los juzgados a explicar que el paciente que se le ha diagnosticado un Arnold-Chiari en el accidente no se ha producido en el accidente, pero sí se ha desencadenado la sintomatología, que estaba en un estado como de semiequilibrio, que tenía molestias, pero no muchas, pero el accidente lo que ha provocado es desencadenarlas. Y por lo tanto, hay que entender que los accidentes también pueden ser desencadenantes de una enfermedad que está latente, manifestándose mucho o poco. Y en la prevalencia, ¿cuántos pacientes padecen de este síndrome de Arnold-Chiari, este tipo 1? Bueno, la verdad es que el síndrome de Arnold-Chiari 1, según los parámetros que nosotros definimos, no, es que han de bajar pues 5 milímetros. Pues serán, pues no sé, 1 por 10.000. Si decimos 3 milímetros, pues serán 1, pues 8.000. Si definimos con nuestros criterios, resulta que nosotros, al estudiar la enfermedad del Arnold-Chiari 1, nos hemos dado cuenta que es la expresión de otra enfermedad que hasta ahora no ha sido difundida y que forma conjunto con otras enfermedades de causa desconocida
y que se expresa esa enfermedad de esa forma. Y hay una que es más frecuente, que se llama la escoliosis. Es decir, esa enfermedad que produce el Arnold-Chiari 1 también produce la famosa escoliosis, que afecta principalmente a niñas y en época del crecimiento. Y también afecta a otra enfermedad, que esta es un poco más rara, que se llama siringomielia idiopática, y que aparece un quiste en el centro de la médula. Pues bien, estas tres enfermedades de causas desconocidas están producidas, por lo que acabo de decir, de un conflicto mecánico de crecimiento entre el sistema nervioso y la columna vertebral, dificultado por un tendón llamado filum terminale. Entonces, si nosotros consideramos ya, según nuestras investigaciones, podemos ir al embrión humano y nos damos cuenta de que en el embrión humano, a partir de la 9ª semana, se establece ese conflicto mecánico en todos los embriones humanos. ¿Qué significa? ¿Que todos tenemos la enfermedad? No, significa que todos tenemos ese conflicto mecánico y que unos lo resuelven mejor que otros. Y de 0 a 1000, cada uno se expresa con una puntuación. La mayoría de la población lo ha solucionado bien, pero hay otra población que no lo soluciona bien y se expresa con estas 3 enfermedades y 4 enfermedades más, que se llama platibasia, impresión basilar, retroceso odontoideo y angulación del tronco cerebral. Todas estas enfermedades son consecuencia de ese conflicto mecánico. En consecuencia, estadísticamente, hemos de considerar de que somos muchos los candidatos a tener esa enfermedad que los médicos actualmente no pueden diagnosticar o no saben diagnosticar porque no están informados o porque no han leído o porque no conocen las investigaciones que hemos realizado. Y en este sentido, ¿la sufren más hombres que mujeres o por igual? Más frecuentes en mujeres. Pues en relación de casi 2 a 1. Y en este sentido, una vez se llega al diagnóstico, esencialmente por esta resonancia magnética que nos comentaba al inicio, ¿cuál es el tratamiento que se propone, en este caso por su instituto, teniendo en cuenta lo que nos acaba de comentar, a diferencia de lo que se puede hacer en otros centros? Si me permite, hablaré primero del tratamiento convencional del síndrome de Arnold-Chiari y después explicaré un poco lo que hacemos nosotros. En primer lugar, hay que hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, muchos servicios solo hacen las resonancias a nivel del cráneo, y esto es un error. ¿Por qué? Porque puede haber una malformación a nivel neurovertebral en la columna vertebral y ser un Arnold-Chiari 2, y el tratamiento se ha de hacer conjunto en la malformación del Arnold-Chiari 2 a nivel vertebral y a nivel craneal. Incluso algunos especialistas dicen que el Arnold-Chiari 2 es cuando las amígdalas cerebrosas están muy descendidas. Tampoco depende del nivel. Es decir, para hacer el diagnóstico correcto, nosotros tenemos un protocolo. Y el protocolo es, hacemos una resonancia del cráneo y toda la columna vertebral y una radiografía de columna vertebral entera, frente y perfil. Hacemos un escoliograma. Una vez hecho el diagnóstico, pasamos al tratamiento. El tratamiento convencional es, según la medicina convencional, es abrir el agujero por donde se cuela las amígdalas cerebelosas. Y se hace lo que se llama una craniectomía suboccipital. ¿Qué quiere decir esto? Que se coge un trozo del cráneo y se elimina para aliviar esa compresión que tienen el cerebelo y las amígdalas cerebelosas. Ciertamente esto provoca un cierto alivio, pero si la causa es que falta espacio, y ya hemos visto que en estos enfermos el espacio lo tienen por encima del cerebelo y por lo tanto no quitan la causa. La causa sigue estando y no la quita la craniectomía suboccipital porque sigue tirando la médula hacia abajo. Y además, la craniectomía suboccipital es una técnica quirúrgica muy habitual en neurocirugía, que hacemos los neurocirujanos habitualmente para eliminar tumores, hematomas, hemorragias a nivel de esta parte posterior de la nuca. Esta técnica quirúrgica, por ella misma, tiene un índice de complicaciones, pero como la utilizamos en patologías muy graves, tienen un índice de mortalidad elevado, pues queda oculta porque es mucho menor. Pero si nosotros
utilizáramos esta craniectomía en un individuo que no tuviera nada, tiene un índice de complicaciones por ella misma. Tiene pues infecciones, fístulas del hígado cefalorraquídeo, meningitis, encefalitis, edema del tronco cerebral, y todo esto provoca un índice de mortalidad que difiere según las estadísticas. Hay unas estadísticas que las tienen muy bajos, del 0,5, es decir, un 5 por 1000, y otros muy alta, que llega hasta el 31%, es decir, que pueden morir 31 pacientes de 100 operados con esta técnica de la craniectomía supraoccipital. Pero lo que es paradójico es que el estudio de la enfermedad de Arnold-Chiari 1, si nosotros observamos sus complicaciones por la enfermedad misma, su índice de mortalidad es bajísimo. Existe antecedentes de que se puede producir el síndrome de la muerte súbita y hemos calculado, así teórico, un 0,0013% de que puede producir la enfermedad misma, pero comparado con el tratamiento tiene muchísima mayor probabilidad de un índice de mortalidad o de complicaciones que pueden llegar de entre el 28 y el 40%. En consecuencia, consideramos de que este tratamiento no es adecuado para el síndrome de Arnold-Chiari por él mismo. Es decir, por él mismo no es adecuado. ¿Por qué? Porque no justifica la muerte de un enfermo por el hecho de que 99 se alivian. Entonces, no queda justificado. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, estudiamos la existencia de esta enfermedad que nosotros, le voy a decir el nombre que le hemos puesto, le hemos llamado enfermedad del filum. Esta enfermedad, que se expresa de estas formas distintas, averiguamos si tiene las otras enfermedades. Es decir, averiguamos si tiene la escoliosis idiopática, averiguamos si tiene las otras que he comentado antes y la siringomielia idiopática. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros sabemos el impacto de la enfermedad en el individuo, la podemos tutelar y tratar mucho mejor. Una vez que hemos llegado a retratar la situación de esta enfermedad nueva, descrita pues a raíz de estas investigaciones que nosotros hemos realizado, realizamos lo que denominamos la liberación del filum terminale. Realizamos la sección de este ligamento en los casos que está indicado y de esa manera eliminamos la causa de la enfermedad del filum y a la vez del Arnold-Chiari 1. Y el tratamiento, una vez se ha hecho algún tipo de intervención quirúrgica y demás, ¿se puede hablar de que una persona se ha curado realmente de esta enfermedad o nunca estará curada pese a que haya podido tener una mejoría de las limitaciones que tiene? Bien, una vez que nosotros hemos hecho el tratamiento y a veces lo tenemos que completar con otros tratamientos quirúrgicos, porque la enfermedad del filum también produce otras patologías como favorece las hernias discales dorsales, lumbares, cervicales. Una vez hecho y tratado toda la enfermedad, nosotros tenemos un índice de satisfacción estadístico que les preguntamos a todos los enfermos si se volverían a operar otra vez y cómo y cuánto han mejorado. La mayoría refieren mejorías entre el 60 y el 80, algunos más, % de las molestias. Hemos de tener en cuenta que es una enfermedad que con la intervención que hacemos no eliminamos de un plumazo la enfermedad, porque las consecuencias de la enfermedad ha de ser el organismo que la repare. Nosotros quitamos la causa que genera las consecuencias, pero si la enfermedad está muy avanzada, tiene unas secuelas irreversibles, esas secuelas irreversibles no cambiarán. Pero si son reversibles, el organismo es capaz de repararlos. El índice de satisfacción que nosotros tenemos es de un 96,4% subjetivo del paciente. No hemos tenido ninguna mortalidad en 1.680 pacientes, o sea, mortalidad cero. Y de complicaciones graves tenemos complicaciones cero. Solo alguna pequeña infección en la herida, pero eso es lo habitual cuando se establece un índice muy importante de intervenciones quirúrgicas. Es decir, que hemos eliminado con nuestros tratamientos, evitamos que el paciente vaya a un tratamiento inadecuado con un índice de mortalidad, por lo tanto estamos salvando vidas, y en segundo lugar estamos dando una calidad de vida que no la da, ni mucho menos, en los tratamientos convencionales.
Muy bien. Y en relación y aprovechándonos de ese conocimiento investigador y de una vida dedicada a la investigación, ¿cuáles han sido los principales avances que se han conseguido en estos años en relación al Arnold Chiari, a la mejora de calidad de vida de los pacientes? ¿Y qué es lo que se espera en un futuro con las investigaciones que hay actualmente? Bien, nuestro instituto tiene la calificación de centro I+D+I en relación a la enfermedad del Fillom, es decir, nos reconocen oficialmente el resultado de nuestras investigaciones. Y en cuanto a los avances más importantes en relación a estas enfermedades, bueno, hay algunos que pueden ser interesantes o estamos en vías de verlo, que aún no estamos autorizados para comentar. Pero desde el punto de vista de avances, en 40 años que yo veo la enfermedad, la medicina convencional no ha realizado ningún avance significativo, porque sigue haciendo la misma craneectomía que cuando yo empecé de neurocirujano y sigue poniendo las válvulas cuando no las tiene que poner, cuando no son necesarias, porque no hay un problema de circulación del líquido cerebroquídeo. Los tratados de medicina que nosotros estamos actualizados y vamos actualizando tanto publicaciones como libros, siguen hablando con los mismos términos, o sea que en 40 años la medicina convencional no se ha movido para nada. Y tampoco nos ha favorecido a nosotros porque toda nuestra investigación ha sido de nuestra propia iniciativa. No hemos tenido ni una sola ayuda de ninguna sola entidad, ni pública, ni privada. Bueno, la única privada que es la mía. Es decir, la investigación solo ha tirado adelante con mi apoyo. Una investigación privada. ¿Y por qué cree que se debe esto? Es decir, ¿por qué otras enfermedades sí que han avanzado y en este caso... Bueno, esto es frecuente en la medicina, no nos pasa a nosotros solos. Es decir, si nosotros estudiamos o miramos la historia de la medicina, pues esto se repite constantemente. Le pondré un ejemplo. Un médico austríaco llamado Semmelweis observó que un pabellón de partos, porque era ginecólogo, tenía un índice de mortalidad de un 3% y el otro pabellón, el A, tenía un índice de mortalidad del 18%. Observó una cosa curiosa, que el que tenía menos mortalidad lo llevaban comadronas y el que tenía más mortalidad lo llevaban médicos y estudiantes. Y entonces él relacionó que posiblemente los estudiantes y los médicos que pasaban de la sala de estudio de necropsias, de autopsias, directamente a la sala de partos sin lavarse apenas las manos, pues que podía tener una cierta relación. Por primera vez, a alguien en la medicina se le ocurrió que podía haber un elemento que vehiculara las infecciones. Este señor Semmelweis lo publicó. ¿Sabe cuál fue la reacción del hospital cuando lo publicó? Lo echaron del hospital. Este señor fue echado del hospital porque decía que si se lavaban las manos los médicos, morirían menos. Y sí, ¿por qué? Porque entonces los demás decían que él les hacía responsable de la muerte de las pacientes. Fíjese en esta paradoja. Este señor lo echaron del hospital, lo volvieron a tomar en otro hospital, pues lo echaron por segunda vez, porque pasaba exactamente lo mismo. Y al final este señor murió en una institución psiquiátrica. Algunos dicen que se infectó con un bisturí de la sala de necropsias para demostrar que él tenía razón, y otros dicen que murió apaleado por los cuidadores. 15 años después, Pasteur descubrió el papel de los microorganismos y bacterias en las infecciones. Tuvo que pasar 20, 25 años desde que descubrió el hombre esto hasta que realmente se pudo establecer la correlación, la infección con los genes. Aquí puede pasar algo parecido. Hasta que no pasen 50 años, pues la medicina convencional no asumirá todo esto. Seguro que sí. Y en cuanto al futuro, es decir, ¿qué nos puede deparar el futuro? Hemos hecho entrevistas a muchos doctores que hablan de tratamientos biológicos, de células madre. ¿En qué se está investigando actualmente? En relación de estudios de células madre, yo les he comentado que están equivocados, especialmente con el sistema nervioso, porque
Yo recuerdo colaboradores que me comentaban que iban a hacer estudios con células madre en el sistema nervioso, y el problema del sistema nervioso es que no se le puede poner cualquier célula y ella sabe en qué célula se va a diferenciar para reconectar. Nosotros también hemos hecho investigación a nivel de la reconexión de las secciones medulares, y la única célula que se ha visto que podía tener una capacidad conectora es una neurona de la glía envolvente del bulbo olfatorio, es decir, es esa parte de la nariz, del órgano del sentido del olfato, en el que hay unas células especiales que son capaces de hacer puentes entre dos neuronas que han sido previamente desconectadas. Y las células madre, yo recuerdo un neurocirujano madrileño que vino al Colegio de Médicos a hacernos una conferencia sobre implantación de células madre en una médula espinal. Y yo le dije, estimado amigo, lo único que ha hecho usted es un cultivo de células madre en la médula de los ratones, pero no ha conseguido otra cosa, porque esto no se conecta, no se conectará para nada. Y lo que hay que hacer es encontrar la manera que la célula se diferencie, la que se implante, en esto evidentemente tardará, se podrá hacer, y está en camino, porque algunos están empezando a entender este fenómeno y lo harán. Y seguramente la medicina disfrutará de esto, pero tardaremos bastantes años. Estamos un poco en pañales aún en estos temas. En cuanto al Arnold Chiari, el futuro, pues yo lo veo mal. Lo veo mal porque nosotros, a pesar que tenemos una academia que se llama Film Academy Barcelona, hemos hecho 5 cursos en 5 idiomas distintos, gratuito, la gente no tiene más mínimo interés. Y precisamente unos estudios que nosotros nos basamos de un tal Milan Roth no le hicieron ni caso, que es precisamente el que describió esta sincronía de crecimiento. No hicieron ni caso, ni neurólogos ni neurocirujanos. No le han hecho caso nadie. Y sin embargo ha dicho verdades como puños. La medicina al final encontrará el camino, pero la medicina, como la vida, como toda nuestra sociedad, va hacia adelante por caminos torcidos. Unos más torcidos que otros, pero torcidos al fin y al cabo. Pero al final encontrará el camino adecuado, pero no sé, tardarán varias décadas o varios lustros. Bueno, esperemos que sea el menos tiempo posible y así aquellas personas que padezcan esta enfermedad puedan mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias al doctor Royo por su tiempo y por la dedicación que lleva durante muchísimos años en esta enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Royo. Como os decía al inicio de esta entrevista, ¿no? Bueno, de este podcast, os explicaba que el doctor pues no sigue lo que es la medicina convencional en cuanto a los tratamientos de este tipo de enfermedad. Pues queda claro el éxito que ha tenido en todas sus intervenciones y que es una opción que es recomendable para aquellas personas que tengan este diagnóstico, pues que también se informen. Lo llamaremos, tiene investigaciones pendientes también para mejorar aún más pues esos tratamientos, y cuando nos las pueda explicar, que ya se hayan publicado a nivel científico, pues lo volveremos a invitar para que vuelva a estar entre nosotros para poder explicarnos más pues todas aquellas cosas que puedan hacer que la vida de los pacientes mejore. Y si os parece, nos escuchamos mañana. El episodio de mañana es el número 127 y que vamos a dedicar a contestar a las preguntas. Hay muchísimas de todos los episodios, que hace bastantes que no hacíamos, en este caso, pues episodios de contestando a preguntas, y la que hemos tenido durante todo el verano, pues me parece que son suficientes como para hacer un buen programa de contestando a preguntas en misderechos.club. Que tengáis un feliz martes.